Queridas y queridos jóvenes, buenos días. Saluto tutti voi Los saludo a che todos siete venuti, que han con la venido possibilità di essere qui, ma anche vorrei salutare con tutti la coloro posibilidad de che estar aquí. sono potuti arrivare qui. Y también Sono quisiera rimasti saludar qui. a Un todos ricordo a tutti. los que no han podido llegar aquí. Un recuerdo para todos. Siamo uniti tutti, Estamos unidos loro todos, dal suo posto, Ac- dal loro posto, ellos en su lugar qui. y ustedes aquí. Ho atteso da oltre 3 anni in questo He momento. esperado más de 3 años este momento, desde cuando el 1 de mayo de 2019 che vi ha chiamati, escribí la carta con la que los he llamado vi ha portati qui ad Assisi. y después los ha traído aquí a Tanti di Asís. voi lo abbiamo appena Para muchos de ricordato. ustedes, acabamos de oírlo, L'economia di Francesco el ha encuentro svegliato qualcosa con la economía de che avevate Francisco già dentro. ha despertado algo que ya Eravate tenían già dentro. impegnati nel creare Ya estaban una nuova comprometidos economia, en la creación de una nueva economía. insieme. Vi ha dato un orizzonte più ampio, vi ha fatto Aquella carta los unió, les dio un horizonte más amplio, mondiale di giovani. los hizo sentir parte de una comunidad mundial de jóvenes E quando un giovane vede que tenían la misma vocación que ustedes, y cuando un joven ve a otro joven su propia llamada, y luego esta experiencia se repite con cientos, miles de otros jóvenes, allora diventano entonces se hacen posibles grandes cosas, persino sperare di incluso cambiare esperar cambiar un sistema enorme sistema complesso y complejo dell'economia mondiale. como la economía mundial. Anzi, Es más, oggi quasi parlare di economia sembra cosa vecchia. hoy hablar de economía parece algo viejo. Finanza, sai? Finanzas. La finanza è una cosa, La finanza una cosa gasosa. es algo fugaz, gaseoso, Prendere. que no se puede tomar. Una brava economista mondiale. Una muy buena economista Che mundial lei ha fatto l'esperienza di un incontro. me dijo que tuvo una experiencia de un encuentro, Economia, umanesimo Economia, e religione. humanismo È andato bene y quel religión. incontro. Y fue bien ese encuentro. Ho voluto fare lo stesso con le finanze. Quiso hacer lo mismo con las finanzas y no lo logró. State attenti Estén a questa atentos gassosità delle finanze. a este carácter Dovrebbe gaseoso de las riprendere finanzas. l'attività economica delle radici. Hay que tomar la realidad económica desde las raíces. Voi giovani, con l'aiuto di Dio, Ustedes, jóvenes, con la ayuda de Dios saben hacerlo. i giovani hanno fatto altre volte. Lo pueden hacer. Los jóvenes lo han hecho otras veces en el curso de la State historia. vivendo la vostra giovinezza Están viviendo in su un'epoca non juventud en facile. una época que no es fácil. La crisis medioambiental, después la pandemia y ahora la guerra en Ucrania. Y las otras guerras que continúan desde hace años en diferentes países están marcando su vida. Nuestra generación les dejó en herencia muchas riquezas, pero no hemos sabido cuidar el planeta y no estamos cuidando la paz. Quando voi sentite che i pescatori qui di San Benedetto del Tronto Cuando ustedes oyen hanno tirato fuori dal mare 12 tonnellate que los di pescadores de aquí, de Benedetto del Tronto, vedete come non sappiamo custodire han obtenido 12 toneladas, vemos cómo e noi custodiamo la pace. no se sabe Voi siete chiamati y no custodiamos la paz. Ustedes están llamados a convertirse en artesanos y constructores de la casa común. una casa comune che Una sta casa común que está cayendo en la ruina. è così. Es así. Una nuova economía inspirada en Francisco de Asís hoy economia amica puede y debe ser una economía amiga de la tierra y una economía de paz. Se trata de transformar una economía que mata l'economia della vita en una economía de la vida sue en dimensioni. todas sus dimensiones. A quel buon vivere, Llegar a ese buen vivir, dolce vita o passarla bene. no a la dolce vita o a pasarla bien. Mística che i popoli aborigeni ci insegnano Esa mística que los pueblos aborígenes nos enseñan entre la relación de la tierra y el hombre. He apreciado su elección de modelar este encuentro de Asís sobre la profecía.
Me gustó mucho lo que han dicho. La vida de Francisco de Asís, después de su conversión, fue una profecía que continúa también en nuestro tiempo. En la Biblia la profecía tiene mucho que ver con los jóvenes. Samuel, cuando fue llamado, era un niño. Jeremías y Ezequiel eran jóvenes. Daniel era un muchacho cuando profetizó la inocencia de Susana y la salvó de la muerte. Y el profeta Joel anuncia al pueblo que Dios derramará su espíritu y sus hijos e hijas se convertirán en profetas. Según las Escrituras, los jóvenes son portadores de un espíritu de ciencia e inteligencia. Fue el joven David quien humilló la arrogancia del gigante Goliat. De hecho, cuando a la comunidad civil y a las empresas les faltan las capacidades de los jóvenes, toda sociedad se marchita y la vida de todos se apaga. Falta creatividad, falta optimismo, falta entusiasmo, falta el valor, el coraje para correr riesgos. Una sociedad y una economía sin jóvenes son tristes, pesimistas, cínicas. Si ustedes quieren ver esto, vayan a las universidades ultra especializadas y vean lo que los jóvenes y las jóvenes estudian allí. Pero gracias a Dios, ustedes están. No solo estarán mañana, sino que están hoy. Ustedes no son solo el todavía no. Son también el ya, son el presente. Una economía que se deja inspirar por la dimensión profética. Se expresa hoy en una nueva visión del medio ambiente. Tenemos que ir hacia esta armonía con el medio ambiente. Son muchas las personas, las empresas y las instituciones que están haciendo una conversión ecológica. Debemos avanzar por este camino y hacer más. Este más, ustedes lo están haciendo y lo están pidiendo a todos. No basta hacer el maquillaje, hay que cuestionar el modelo de desarrollo. La situación es tal que no podemos solo esperar a la próxima cumbre internacional. Puede no servir. La tierra arde hoy y es hoy que debemos cambiar en todos los niveles. Este último año, ustedes han trabajado sobre la economía de las plantas, un tema innovador. Han visto que el paradigma vegetal contiene un enfoque diferente con respecto a la tierra y el medio ambiente. Las plantas saben cooperar con todo el ambiente de su entorno. E incluso cuando compiten, en realidad están cooperando por el bien del ecosistema. Aprendamos de la mansedumbre de las plantas, su humildad y su silencio. Pueden ofrecernos un estilo diferente que necesitamos urgentemente, porque si hablamos de transición ecológica, pero nos quedamos en el paradigma económico del siglo XX, que depredó los recursos naturales y la tierra, las maniobras que adoptaremos serán siempre insuficientes. La Biblia está llena de árboles y de plantas, desde el árbol de la vida hasta el granito de mostaza. Y San Francisco nos ayuda con su fraternidad cósmica, con todas las criaturas vivas. Nosotros, los humanos, en los 2 últimos siglos hemos crecido a costa de la tierra. Fue ella la que pagó la cuenta, la factura. A menudo la hemos saqueado para aumentar nuestro bienestar y ni siquiera el bienestar de todos. Es este el tiempo de un nuevo coraje, valor, para abandonar las fuentes de energía fósiles, para acelerar el desarrollo de fuentes de impacto cero o positivo. No me detuve para esperar el aplauso. Y después
Y después debemos aceptar el principio ético universal, pero que no gusta, de que hay que reparar los daños. Es algo ético universal. Los daños hay que repararlos. Si hemos crecido abusando del planeta y de la atmósfera, hoy también debemos aprender a hacer sacrificios en estilos de vida que siguen siendo insostenibles. De lo contrario, serán nuestros hijos y nietos los que paguen la factura. Una factura que será demasiado alta e injusta. He oído hace 6 meses alguien que me dijo: acaba de nacer una nietita. Si continuamos así, es necesario un cambio rápido y decisivo. Esto se lo digo a ustedes, es necesario un cambio rápido y decisivo. Cuento con ustedes. Por favor, no nos dejen tranquilos y dennos el ejemplo. Les digo la verdad. Para vivir en este camino se necesita el valor. A veces un poco de heroísmo. He oído en un encuentro a un muchacho de 25 años, recién salido con el título de ingeniero, que no encuentra trabajo en una industria. Fue a ver de qué se trataba. Rechazó el trabajo a pesar de no tener trabajo, porque fue a ver de qué se trataba esa industria y allí se fabricaban armas. La sostenibilidad es una realidad con diversas dimensiones. Además de la dimensión medioambiental, también están las dimensiones social, relacional y espiritual. La dimensión social comienza a ser reconocida lentamente. Nos estamos dando cuenta de que el grito de los pobres y el grito de la tierra son el mismo grito. Por lo tanto, cuando trabajamos por la transformación ecológica, debemos tener en cuenta los efectos que algunas opciones medioambientales tienen sobre la pobreza. No todas las soluciones medioambientales tienen los mismos efectos sobre los más pobres y por lo tanto hay que preferir aquellas que reducen la miseria y las desigualdades. Mientras intentamos salvar el planeta, no podemos descuidar al hombre y a la mujer que sufren. La contaminación que mata no es solo el del dióxido de carbono, la desigualdad también contamina mortalmente a nuestro planeta. No podemos permitir que las nuevas calamidades medioambientales borren de la vista pública las antiguas y siempre actuales calamidades de la injusticia social, la injusticia política. Pensemos, por ejemplo, en una injusticia política. Pensemos en el pueblo martirizado de los Rohingya. Es una injusticia política. También hay una insostenibilidad de nuestras relaciones. En muchos países, las relaciones de las personas se están empobreciendo, especialmente en Occidente. Las comunidades se vuelven cada vez más frágiles y fragmentadas. La familia, en algunas regiones del mundo, sufre una grave crisis y con ella la acogida y la custodia de la vida. El consumismo actual trata de llenar el vacío de las relaciones humanas con bienes cada vez más sofisticados. Las soledades son un gran negocio en nuestra época. Pero así genera una carestía de felicidad. Es algo feo.
Piensen. A nivel demográfico, por ejemplo. Es una relación de todo esto. El invierno demográfico donde los países disminuyen drásticamente porque no tienen hijos. Podemos tener una relación de afecto con los perritos, los gatos. Ma anche in questa linea dell'inverno demografico, también en esta línea del invierno demográfico está la cuestión de la mujer que no puede ser madre, porque apenas comienza. Si está embarazada, la echan del trabajo, entonces una mujer que va a ser madre no puede tener trabajo. En fin, existe una insostenibilidad espiritual de nuestro capitalismo. El ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, antes de ser un buscador de bienes, es un buscador de sentido. Todos nosotros somos buscadores de sentido. Y aquí porque el primer capital de toda sociedad es el espiritual, porque es el que nos da las razones para levantarnos cada día e ir al trabajo, y genera la alegría de vivir, que también es necesaria para la economía. Nuestro mundo está consumiendo rápidamente esta forma esencial de capital acumulada durante siglos por las religiones, las tradiciones sapienciales y la piedad popular, y así, sobre todo los jóvenes, sufren por esta falta de sentido. A menudo, frente al dolor y a las incertidumbres de la vida, se encuentran con un alma empobrecida de recursos espirituales para elaborar sufrimientos, frustraciones, decepciones y lutos. Miren el porcentaje de los suicidios juveniles, cómo ha subido y no lo publican. La fragilidad de muchos jóvenes proviene de la falta de este precioso capital espiritual. ¿Ustedes tienen un capital espiritual? Un capital invisible, pero más real que los capitales financieros o tecnológicos. Hay una necesidad urgente de reconstituir este patrimonio espiritual esencial. La técnica puede hacer mucho. Puede. Nos enseña el qué y el cómo hacer, pero no nos dice el por qué. Y así nuestras acciones se vuelven estériles y no llenan la vida, ni siquiera la vida económica. Estando en la ciudad de Francisco, no puedo evitar detenerme en la pobreza. Hacer economía inspirándose en él significa comprometerse a poner a los pobres en el centro. A partir de ellos, miras la economía, a partir de ellos mirar el mundo, sin la estima, el cuidado, el amor por los pobres, por cada persona pobre, por cada persona frágil y vulnerable, desde el concebido en el vientre materno hasta la persona enferma y con discapacidad, o hasta el anciano con dificultades. No hay economía de Francisco. Diría más, una economía de Francisco no puede limitarse a trabajar para o con los pobres. Mientras nuestro sistema produzca descartes y nosotros operemos según este sistema, seremos cómplices de una economía que mata. Preguntémonos entonces, ¿estamos haciendo bastante para cambiar esta economía? ¿O nos contentamos con pintar una pared cambiando de color sin cambiar la estructura de la casa? No se trata de dar pinceladas de pintura. Quizá la respuesta no esté en lo que nosotros podemos hacer, sino en cómo logramos abrir nuevos caminos para que los mismos pobres se conviertan en los protagonistas del cambio. Hay experiencias en la India de personas muy desarrolladas. Francisco amó a los pobres, también amó la pobreza.
un buen vivir austero, digamos. Francisco iba a ver a los leprosos, no tanto para ayudarlos, sino que iba porque quería llegar a ser pobre como ellos. Siguiendo a Jesús, Cristo se despojó de todo para ser pobre con los pobres. Pues bien, la primera economía de mercado nació en la Europa del siglo XIII en contacto cotidiano con los frailes franciscanos, que eran amigos de aquellos primeros comerciantes. Esa economía creaba riqueza, claro, pero no despreciaba la pobreza. Crear riqueza sin despreciar la pobreza. Nuestro capitalismo, en cambio, quiere ayudar a los pobres, pero no los estima, no entiende la paradójica bienaventuranza. Bienaventurados los pobres. Nosotros no debemos amar la miseria, es más, hay que combatirla ante todo creando trabajo digno, pero el Evangelio nos dice que sin estimar a los pobres no se combate ninguna miseria. Y en cambio, es de aquí, desde donde debemos partir, también ustedes, empresarios y economistas, habitando estas paradojas evangélicas de Francisco. Cuando hablo con las personas, o confieso, pregunto siempre, ¿dan la limosna a los pobres? Sí, sí. Y cuando le da la limosna, lo mira a los ojos y ahí, cuando das la limosna, ¿tiras la moneda o le tocas la mano? Esto es alejarse del espíritu, a alejarse de la verdadera realidad del pobre. Alguien me preguntará, Papa, estamos en retraso, mirando el reloj. A la luz de esta reflexión, me gustaría dejarles tres indicaciones de recorrido. La primera, mirar el mundo a través de los ojos de los más pobres. El movimiento franciscano pudo inventar en la Edad Media las primeras teorías económicas e incluso los primeros bancos solidarios, los montes de piedad, porque miraba el mundo con los ojos de los más pobres. También ustedes mejorarán la economía si miran las cosas desde la perspectiva de las víctimas y de los descartados. Pero para tener los ojos de los pobres y de las víctimas hay que conocerlos. Hay que ser sus amigos y créanme, si se hacen amigos de los pobres, si comparten su vida, también compartirán algo del reino de Dios, porque Jesús dijo que de ellos es el reino de los cielos, y por esto son bienaventurados, y lo repito, que sus elecciones cotidianas no produzcan descartes. La segunda, ustedes son sobre todo estudiantes, estudiosos y empresarios, pero no se olviden del trabajo, no se olviden de los trabajadores, el trabajo de las manos. El trabajo es ya el reto de nuestro tiempo y lo será aún más en el futuro. Sin un trabajo digno y bien remunerado, los jóvenes no se convierten realmente en adultos y las desigualdades aumentan. A veces se puede sobrevivir sin trabajo, pero no se vive bien. Por tanto, mientras crean bienes y servicios, no se olviden de crear trabajo. Un buen trabajo para todos. La tercera indicación es la encarnación. En momentos cruciales de la historia, quien supo dejar una buena huella lo hizo porque tradujo los ideales, los deseos y los valores en obras concretas, como encarnado. Además de escribir y celebrar congresos, estos hombres y mujeres dieron vida a escuelas y universidades, a bancos, a sindicatos, a cooperativas y a instituciones. Ustedes cambiarán el mundo de la economía si junto al corazón y a la cabeza también usarán las manos.
Se piensa con la cabeza, el lenguaje del pensamiento, no solo unido al corazón y no solo unido a las manos. Y tú tienes que hacer lo que sientes, piensas, pensar lo que sientes y hacer. Las ideas son necesarias, nos atraen mucho, sobre todo cuando vienen de los jóvenes, pero pueden transformarse en trampas si no se vuelven carne, es decir, en compromiso concreto y cotidiano. Las ideas solas hacen que se enferme. Nos vamos a ir en órbita todos. Las ideas son necesarias, pero deben de convertirse en carne. La Iglesia siempre ha rechazado la tentación gnóstica, que piensa que puede cambiar el mundo solo con un conocimiento diferente, sin la fatiga de la carne. Las obras son menos luminosas que las grandes ideas, porque son concretas, particulares, limitadas, con luces y sombras juntas, pero fecundan la tierra día tras día. Queridos jóvenes, la realidad siempre es superior a la idea. Queridos hermanos y hermanas, les agradezco su compromiso. Vayan adelante con la inspiración y la intercesión de San Francisco. Y si ustedes están de acuerdo, me gustaría concluir con una oración. Padre, te pedimos perdón por haber herido gravemente la tierra, por no haber respetado las culturas indígenas, por no haber estimado y amado a los más pobres, por haber creado riquezas sin comunión. Dios vivo, que con tu espíritu has inspirado los corazones, los brazos y las mentes de estos jóvenes y los has hecho partir hacia una tierra prometida. Mira con benevolencia su generosidad, su amor, su voluntad de gastar su vida por un ideal grande. Bendícelos, Padre, en sus empresas, en sus estudios, en sus sueños. Acompáñalos en sus dificultades y en sus sufrimientos. Ayúdalos a transformarlos en virtud y sabiduría. Sostén sus deseos de vida, de bien y de vida. Sosténlos en sus decepciones frente a los malos ejemplos. Haz que no se desanimen y continúen en el camino. Tú, cuyo Hijo unigénito se hizo carpintero, dónales la alegría de transformar el mundo con el amor, con el ingenio y con las manos. Amén. Y muchas gracias. Algunos jóvenes visiblemente emocionados, hasta las lágrimas, no solo jóvenes, también adultos, con las palabras que el Santo Padre les dirigió en este amplio discurso en el que tocó todos los puntos necesarios para hacer converger lo que significa la economía de Francisco. De hecho, lo están ovacionando tras la oración